Bienvenidos a la materia de análisis de circuitos de corriente alterna y corriente directa. La unidad 1, que es conceptos y leyes básicas de la electricidad. En este tema trataremos el teorema de intercambio o transformación de fuentes de voltaje, fuentes de corriente. La fuente de corriente es dual a la fuente de voltaje o de tensión. El término dual indica que lo que sea característico del voltaje y la corriente de una fuente de voltaje lo será también para la fuente de corriente en cuanto a su voltaje y la corriente. La fuente de corriente proporciona una corriente fija a la rama en la que está situada, mientras que su tensión final puede variar como lo determina la red a la que se está aplicando. Para realizar el cambio de fuente de voltaje por una fuente de corriente, como está indicado en el diagrama de abajo, el procedimiento es que el cambio de fuente se realiza con el fin de simplificar un circuito dado. Así que podemos cambiar una fuente de voltaje por una resistencia con una resistencia interna en serie por una fuente de corriente y su resistencia interna en paralelo. Durante la conversión, el valor de la resistencia que se encuentra en serie con la fuente de tensión tendrá el mismo valor que la resistencia ubicada en paralelo con la fuente de corriente. No obstante, la corriente proporcionada por la fuente de corriente se relaciona con la fuente de tensión a través de la ley de Ohm. Ahora, si yo voy a hacer el cambio de una fuente de corriente por una fuente de voltaje, tenemos que ver en primer lugar que la fuente de corriente debe tener una resistencia interna en paralelo. Y al cambiarla por una fuente de voltaje, nos va a quedar la fuente de voltaje con una resistencia interna en serie. Durante la conversión, el valor de la resistencia que se encuentra en paralelo con la fuente de corriente tendrá el mismo valor que la resistencia ubicada en serie con la fuente de voltaje. No obstante, el voltaje proporcionado por la fuente de voltaje se relaciona con la fuente de corriente a través de la ley de Ohm. Es importante considerar las polaridades de las fuentes de voltaje y de corriente. El polo positivo de la fuente de voltaje corresponde a que la fuente de corriente sigue esa dirección. De igual manera, todas las fuentes de corriente, la dirección de la flecha corresponde al polo positivo de dicha fuente. Ahora bien, realizaremos el siguiente ejemplo en donde vamos a calcular los parámetros para la resistencia 3. Esto es, vamos a calcular la corriente y el voltaje para esta resistencia. Lo que vamos a observar en el circuito es que el círculo naranja está una fuente de voltaje en serie con una resistencia. El círculo morado tiene una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces bien, para convertir la fuente de corriente I1 a una fuente de voltaje, aplicamos ley de Ohm dándonos que la fuente de voltaje va a tener un valor de 12 volts. La resistencia R2 al quedar en serie con la resistencia R4 nos daría una resistencia equivalente R5 de 6 ohms. Ahora, para convertir la fuente de voltaje B1 a una fuente de corriente, aplicamos ley de Ohm y nos quedaría una fuente de corriente de 4 amperes con la resistencia R1 en paralelo. Tanto R1 como R2 conservarían su mismo valor. En el siguiente paso tenemos que la fuente de voltaje que recién convertimos nos queda en serie con una resistencia de 6 ohms. Entonces, en este caso, aplicamos el mismo concepto y convertimos esta fuente de voltaje en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 6 ohms. Aplicamos ley de Ohm y nos quedaría una fuente de corriente denominada I3 con un valor de 2 amperes. Aquí es importante observar que la dirección de la fuente de corriente va hacia abajo porque el potencial positivo de la fuente de voltaje está indicado hacia el nodo inferior.
Ahora, para encontrar los parámetros de la resistencia R3 en este circuito equivalente, nos queda que la R1, la R3 y la R5 en paralelo. Como el análisis lo vamos a hacer sobre la R3, entonces encontramos la resistencia equivalente de la R1 y la R5 dándole la nomenclatura de R6 con un valor de 2 ohms. Ahora bien, por divisores de corriente encontraríamos la corriente proporcional generada por la fuente de corriente I2, que es de 0.8 amperes, y la corriente proporcionada por la fuente I3, que es de 0.4 amperes sobre la resistencia R3. Debido a que las direcciones de la fuente I1 e I3 son contrarias, la corriente total sobre la resistencia R3 es la diferencia de estas, dándonos una corriente resultante de 0.4 amperes. Con este valor de corriente y aplicando la ley de Ohm, encontraríamos que el voltaje en la resistencia 3 tendría un valor de 3.2 volts.